bendiga, queridos hermanos. Les habla el hermano Samuel Muñoz Rivera, oficial diácono de la Iglesia Cristiana Maipú Oriente, Templo Central. En esta ocasión me ha correspondido entregar el mensaje de la palabra del Señor, hoy domingo 9 de mayo del año 2021. Antes que todo, quisiera entregar cariñosos saludos de nuestro amado pastor Jorge Muñoz Rivera y también de nuestra pastora Angélica Molina Gómez. Saludar a todos nuestros hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales, ya sea fuera del país, como nos ven en Colombia, en Honduras, en Nicaragua, Estados Unidos, España y también en Argentina. De acá desde Santiago de Chile enviamos un cariñoso saludo a todos nuestros hermanos que nos ven a través de Facebook y también de YouTube. Así que entregamos estos cariñosos saludos en el nombre del Señor. También comunicar que nuestro pastor, como usted bien sabe, estuvo delicado de salud. Él ha estado, gracias a Dios, en una pronta recuperación. Así que sus oraciones también se las rogamos para que nuestro pastor sea sanado completamente y pueda prontamente también estar predicando el poderoso mensaje de la palabra del Señor. Para esta ocasión, la palabra de Dios se encuentra en el primer libro de la Biblia, en el Génesis, capítulo 2. Génesis, capítulo 2, versículo 15 al 17. Y la palabra de Dios dice así, en el nombre del Señor. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día del que comieres ciertamente morirás. Amén. Oremos para que el Señor nos llene de gracia y sabiduría para poder entregar este mensaje de la palabra de Dios. Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, en estos momentos, Señor, nos preparamos para escuchar el consejo y el mensaje de tu palabra. Padre Celestial, te ruego que por misericordia uses mis labios, Señor amado, limpien mi vida, mi corazón, Señor amado, que no haya nada, Señor, humano en esta hora. El único buen predicador, Señor amado, se llama Jesucristo. Padre amado, somos siervos y siervos inútiles, que tú nos usas, Señor amado, como un vaso de barro para bendición de aquellos que están escuchando la palabra del Señor. Usa mis labios, Señor, para bendición, para poder entregar lo que tú quieres entregar. Gracias, Padre, por todas tus misericordias y por esta ocasión, Señor amado, de que tal vez en esta pandemia podamos estar hoy conectados, Señor amado, escuchando tu palabra, tu poderosa palabra que hace tan bien a nuestra vida. Dios mío, te rogamos estas misericordias y que nuestros hermanos en casa, Señor, donde quiera que ellos se encuentren, o fuera de este país, Señor amado, también puedan ser bendecidos con la palabra del Señor. Padre bendito, todas estas misericordias te las rogamos en el dulce nombre de Jesucristo, nuestro bendito y amado Salvador. Amén. Gloria a Dios. Bien, mis hermanos, el mensaje de la palabra de Dios hoy es bastante claro y nos lleva la palabra del Señor al principio, en la creación, cuando Dios creó al hombre y le dio una orden. Vemos que Dios tomó al hombre, ¿verdad? Y le mandó, ¿no es cierto?, que pudiera él labrar la tierra, ¿ya? Y también le dio una orden que no tenía que comer de un árbol, ¿ya? El árbol de la ciencia, del bien y del mal. Le dijo que no comerás. Y el día que comieres, le dijo, ciertamente morirás. Aquí vemos la desobediencia del hombre. Si nos vamos a la palabra del Señor, en los versículos más adelante, Satanás tentó a la mujer, a Eva, pero la orden de no comer el fruto se la dio al varón, a Adán.
Porque después, si usted lee la palabra del Señor, cuando Dios le dio este mandato al hombre, Adán, todavía, dice la palabra de Dios, ahí no había creado Dios a Eva, sino que la creó después. Pero Satanás, como es tan astuto, él quiso conquistar a la mujer en el sentido de hacerla caer. Y como usted bien sabe, siempre en el caminar, siempre uno culpa como a la mujer, que ella desobedeció y por culpa de la mujer. Y lamentablemente no es así. La orden Dios se la concedió al hombre, al varón, Adán. Muchos dicen que por una mujer, ¿verdad?, entró el pecado al hombre. Pero déjeme decirle que también por una mujer entró y nació Jesucristo, el dador de la vida, el que vino a salvar el mundo, al que vino a reconciliar al hombre con Dios. Es una bendición la mujer que Dios ha creado, la creación perfecta. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 3, versículo 6, cuando dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Vemos también que el hombre también cayó en desobediencia. Y el tema de este día, mis hermanos, nos habla de la desobediencia a Dios. ¿Y por qué me fui al principio? Porque desde el principio el hombre ha desobedecido a Dios. La naturaleza adánica ha sido así desde el principio, por generaciones. Por eso es importante entender la palabra del Señor, de que no tenemos que desobedecer a la orden de Dios, a su palabra, sino que debemos cumplir también los mandamientos que Él nos da para poder seguir caminando en obediencia a nuestro Padre Celestial. Tenemos también, después de esta desobediencia, mis hermanos, tenemos la consecuencia. Recuerde que todo pecado trae su consecuencia. Y cuando hay una desobediencia y reiteradas veces desobedecemos a Dios, caemos en rebelión. Y que Dios tenga misericordia, porque la consecuencia del pecado es muerte, dice la palabra del Señor. En Génesis capítulo 3, en el mismo capítulo 3, versículo 16 al 19, nos habla de la consecuencia que tuvieron por desobedecer a Dios. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Eso quiere decir que Eva ya había tenido hijos anteriormente, pero sin dolor. No sale especificado en la palabra, pero aquí el texto da a entender de que a partir de esa desobediencia multiplicará en gran manera los dolores de tus preñeces. O sea que anteriormente no había tenido dolor en sus partos. Dice: con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedecisteis a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Imagínense la consecuencia hasta el día de hoy, hasta el año 2021, ha sido esta sentencia. Dice: con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Imagínense, ahí está la condenación por haber desobedecido a la voz de Dios. Dice: porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Qué tremenda palabra, mis hermanos, al entender y comprender que el pecado produce consecuencia, hermano. Que el Señor tenga misericordia de nuestra vida, que el Señor tenga misericordia de nuestro actuar. Por eso debemos pedirle perdón a Dios día tras día,
porque la santidad de Dios es tremenda. Imagínense, Adán y Eva aprendieron por medio de una experiencia dolorosa, ya que Dios es justo y odia el pecado y debe castigar a los pecadores. Recuerde que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Muchas veces tal vez no se predica de esta palabra, no se habla del pecado, muchas veces no tocamos el tema del infierno y de la santidad, porque a muchos se pueden ofender. Pero sabe que la palabra de Dios es sanidad. Cuando Dios da esta palabra, mis hermanos, es para que podamos sanarnos. Si nosotros no predicamos esta palabra, ¿cómo vamos a poder ser sanos? Por eso el Señor nos está hoy día exhortando de que tenemos que obedecer a la palabra de Dios. Pero en este tema vamos a ver la desobediencia. Dice, la desobediencia es pecado y rompe nuestra relación con Dios. Pero afortunadamente, cuando desobedecemos, la voluntad de Dios es perdonarnos y restaurar nuestra relación con Él. Por eso Dios envió a su Hijo Jesucristo para reconciliarnos con el Padre Celestial. Porque estábamos destituidos, estábamos lejos de la gloria de Dios. Pero el plan de salvación, mis hermanos, es tremendo. El plan que Dios ha realizado para que el hombre pueda ser perdonado, restaurado y redimido por la sangre del Cordero, por la sangre de Cristo, mis hermanos, tenemos la redención, tenemos la remisión de pecados. Gloria a Dios para siempre. Recuerde, Satanás es nuestro enemigo. Él hará todo lo posible para hacer que sigamos su camino de maldad y de muerte. La desobediencia de Adán y la caída de la gracia de Dios afectó a toda la creación, incluyendo al medio ambiente. Eso lo podemos ver, hermanos, día tras día en las noticias, cómo está el medio ambiente. Porque la consecuencia del pecado afectó a toda la humanidad hasta el día de hoy. Por el pecado el hombre se volvió mortal. Imagínense si Adán y Eva no hubieran pecado, estarían vivos en estos momentos. Aunque no murió en el momento mismo en que comió del fruto prohibido, sino que inmediatamente se volvió susceptible a todos los sufrimientos. Recuerde que hubo consecuencias de sufrimientos y todas las desgracias de la vida a la muerte y a las penas del infierno. Y es así, porque el hombre, si no se arrepiente, el hombre, si no cree en el Señor Jesucristo y confiesa con sus labios que Jesús es el Señor, lamentablemente su futuro es el infierno, el lago de fuego. El castigo impuesto a los hombres y a las mujeres, así como el efecto del pecado sobre la naturaleza, tenían el propósito de recordarle a la humanidad las terribles, imagínense, las terribles consecuencias del pecado y hacer que los seres humanos dependieran de Dios en fe y en obediencia. Para que usted pueda darse cuenta, mis hermanos, bueno, yo también me doy cuenta, hermano, que esta palabra es para mí, el desobedecer a Dios es terrible porque usted cuando piensa en desobedecer a Dios, piensa en la consecuencia que puede venir. Tenga misericordia, Señor, de nuestra vida. Dios tenía el propósito de que fuera de redención el estado actual de la raza humana en la tierra. Él quería que fuéramos todos eternos, ¿verdad? Que no hubiera pecado en nuestra vida. Recuerde que usted y yo tenemos un libre albedrío. Nadie a usted le coloca una pistola calibre 38 en su cabeza y le dice, peca o si no yo te mato. Nadie lo obliga a usted a pecar. Usted peca por su propia voluntad, por su libre albedrío. Debido a la maldición de Dios sobre la naturaleza, Adán y Eva sufrirán penurias físicas, fatigas, luchas y por último la muerte. Y ellos mismos y toda su descendencia. Imagínense que desde ese momento, cuando Dios les habló y les dio la condena de que morirían, hasta el día de hoy eso se ha cumplido. Vemos también las consecuencias del pecado. Cuando
como lo hablaba anteriormente, hay una desobediencia que se va paulatinamente haciendo habitual en nuestra vida, eso cae en una rebelión ante Dios. Y Dios, que tenga misericordia de nuestra vida, mis hermanos. El pecado es tanto un acto como un estado. Como rebelión en contra de la ley de Dios, es un acto de la voluntad del hombre, como separación de Dios. Cuando uno peca, se separa de Dios. Cuando el hombre peca ante la presencia del Señor, hay un alejamiento. Tenga el Señor misericordia. Esta es una consecuencia doble. El pecador trae mal sobre sí mismo. La persona que peca trae un mal sobre sí mismo por sus malas acciones y también contrae culpa ante la vista de Dios. Las Escrituras describen efectos del pecado sobre el culpable, primero seguido por consecuencias desastrosas para su alma, y segundo, traerá de parte de Dios el positivo decreto de condenación. O sea, mis hermanos, cuando desobedecemos a Dios, las consecuencias son desastrosas para nuestra vida, y aparte de eso, viene la condenación a nuestra alma. Que el Señor tenga misericordia de nuestras vidas. Se habla muchas veces del pecado original o el pecado inherente. Este es el efecto de la caída que se arraigó tan profundamente en la naturaleza humana que Adán, como padre de la raza, pasó a todos sus descendientes hasta el día de hoy. Recuerde que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa o la naturaleza adánica, que somos llevados a hacer el mal. Somos llevados o guiados a hacer el mal o a pecar. Eso es una realidad. No podemos tapar el sol con un dedo, hermanos. Es una realidad. Todos somos llevados a hacer el mal, porque nuestros padres, Adán y Eva, pecaron y de ahí vino toda la descendencia, dice la palabra del Señor. Por eso lo dice el Salmo 51, versículo 5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concebió mi madre. Recuerde que nuestra madre primera fue a Eva. Bueno, este impedimento espiritual y moral bajo el cual nacen todos los hombres es conocido como pecado original. Los actos de pecado que siguen durante la edad de plena responsabilidad son conocidos como pecado actual. Cristo, escuche bien, Cristo, el segundo Adán, vino al mundo a rescatarnos de todos los efectos de la caída. Aleluya. Qué hermoso, mis hermanos. Jesucristo vino a dar vida. Él vino a dar vida en abundancia. Él vino a perdonarnos, mis hermanos, de todo pecado, de todo mal. Aleluya. Tenemos un abogado para con el Padre. Jesucristo es nuestro abogado, mis hermanos. Si hemos pecado, dice la palabra del Señor, tenemos abogado. Pero debemos entender y comprender esta palabra, que al desobedecer la voz de Dios nos va a traer consecuencias, mis hermanos. Que al desobedecer los mandamientos del Señor nos puede traer consecuencias. Romanos 5, versículo 17 al 21 dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, o sea, aquí se está refiriendo a Adán, ¿ya? Repito, por si por la transgresión de uno, Adán, solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, se refiere a Adán, de la misma manera por la justicia de uno, por Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Aleluya. Porque así, por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Jesucristo, los muchos serán constituidos justos.
Gloria a Dios para siempre. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Gloria a Dios para siempre. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Qué tremenda palabra, mis hermanos. Recuerde que por Adán, ¿no es cierto?, por el primer hombre entró la muerte, pero por Jesucristo entró la vida en abundancia. ¿Quiere usted tener esta vida en Cristo? ¿Quiere usted gozar de la vida en Cristo? Gloria a Dios. Yo le invito a que usted se arrepienta, que pueda pedirle perdón a Dios por los pecados cometidos. No tenga temor. Mire, aquí nadie puede decir yo no he pecado. Aquí todos somos pecadores, arrepentidos. Que el Señor nos ayude también a convertirnos al Señor. Dice, el pecado original o el pecado inherente, dice, la condición del pecado inherente o el pecado original, esta condición moral del alma está descrita de muchas maneras. Todos han pecado. Romanos 3:9 dice la palabra, todos hemos pecado. Todos están bajo maldición, lo dice Gálatas 3:10. El hombre natural es extraño a las cosas de Dios, 1 Corintios 2:14. El corazón natural es engañoso y perverso, Jeremías 17:9. La naturaleza mental y moral es corrupta, lo dice el Génesis capítulo 6, versículos 5 al 12. La mente carnal es enemistad contra Dios, Romanos 8, del 7 al 8. El pecador es esclavo del pecado, Romanos 6, 17. Está dominado por el príncipe del poder del aire, Efesios 2, versículo 2. Está muerto en delitos y pecados, Efesios 2, versículo 1. Es hijo de la ira, Efesios 2, capítulo 3. Que el Señor tenga misericordia. Pero usted dice, o pensamos que nosotros nomás desobedecemos a Dios. Déjeme decirle que no, que grandes hombres de la palabra del Señor desobedecieron a la voz de Dios. Y yo le voy a dar unos ejemplos de hombres que desobedecieron a Dios. Y uno de ellos es Jonás. Recuerden, hay un coro que dice, Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Por eso al mar profundo la gente lo tiró. Y vino un pez muy grande y se lo tragó. ¿Por qué? Porque no hizo caso a la palabra de Dios. Es un coro que cantan los niños en varias iglesias. Busque usted Jonás, el libro de Jonás en el Antiguo Testamento, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Y escuche bien, porque hay hombres que desobedecieron también en la Escritura a Dios. Y dice así, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová, dice, a Tarsis. Imagínense que es desobediente y porfiado. Dice que huyó de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. Y halló una nave que partía a Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Imagínense, él es un profeta Jonás. Muchos le dicen el profeta dormilón, pero este es un profeta rebelde, porque imagínense, no obedecer a la palabra de Dios, al rema de Dios, cuando el Señor le dice algo, porque está la palabra rema y la palabra logos. El rema de Dios cuando le habla directamente, la palabra logos, la palabra escrita, pero el rema de Dios, cuando el Señor le habla a su vida con un rema, usted tiene que obedecer a la palabra de Dios. Aquí Jonás, usted ya sabe y lo puede leer completamente, los capítulos, son tres, me parece, son 3 capítulos, léalos en su hogar, en su casa, no los vamos a leer todo ahora. Pero imagínese que él es un profeta y Dios lo mandó a Nínive y él se fue a Tarsis. Es como que el Señor a usted lo manda a Valparaíso y usted se va a Punta Arenas. Imagínese la desobediencia tan grande. Y Dios, y una consecuencia ahí, lo arrojaron al mar.
pero Dios preparó un gran pez y lo devolvió, imagínense, a Nínive, para que predicara. A regañadientes fue a predicar la palabra de Dios. Que el Señor tenga misericordia de no ser rebeldes con los mandamientos o cuando el Señor nos manda a hacer una labor. Tenemos también la rebelión de Coré, Datán y Abiram. Busque el libro de Números, capítulo 16. Dice así, la historia de, se la voy a resumir, la historia de Coré, Datán y Abiram tratan de 3 levitas ambiciosos que maniobraron para obtener más poder y una posición superior para sí mismos como sacerdotes. O sea, ellos querían ser sacerdotes, mayor que Moisés. Ellos desafiaron la autoridad de Moisés y el mandamiento que solo Aarón debía ser el sumo sacerdote. Ellos querían que Aarón solamente fuera el sumo sacerdote. Con esa conducta ellos estaban rechazando a Dios y su palabra revelada con respecto a quien guiara al pueblo de Dios. Por consiguiente recibieron la justa condenación, como la recibirán todos los que en el reino de Dios aman los primeros lugares, los primeros asientos y las primeras sillas, como dice la palabra del Señor. Que el Señor tenga misericordia. Me gustaría, hermanos, si es posible, usted también pueda leer conmigo la palabra del Señor en el libro de Números, capítulo 16, versículo 28 al 33. Y dice así la poderosa palabra de Dios para que usted vea la consecuencia de rebelarse contra los ungidos. Aquí ellos se rebelaron contra Moisés. Por eso hay que tener cuidado con tocar a los ungidos del Señor, o sea, los verdaderos ungidos, porque hay ungidos que se ungen solos, que son de azúcar y papel, o son de cartón, como decimos nosotros. Pero hay ungidos que son verdaderamente ungidos por Dios, así como Moisés, y ellos se rebelaron. Imagínense lo que les sucedió. Versículo 28 de Números 16. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice por mi propia voluntad. Ojo ahí. Ahí el Señor mandó a Moisés a hacer lo que él tenía que hacer. Él no estaba arrancándose con los tarros, sino que él obedeció a la voz de Dios. Versículo 29. Si como mueren todos los hombres, murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciera algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragares con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, escuche bien, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos y a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes, y ellos con todo lo que tenía descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Qué tremendo, hermanos, qué tremendo la desobediencia, la arrogancia, la prepotencia de pasar a llevar a los siervos de Dios, a los ungidos de Dios. Ahí está la consecuencia. Dios abrió la tierra y se los tragó y descendieron todos vivos al infierno. Que Dios tenga misericordia y nos ayude a tener temor. El temor en el caminar del cristiano tiene que estar vigente, mis hermanos, ya sea en la casa, en el trabajo, en la iglesia, donde quiera que andemos. ¿Qué es el temor de Dios? El temor de Dios es un reconocimiento de su santidad, justicia y rectitud como contraparte de su amor y misericordia. Es decir, hay que conocerlo y comprender plenamente quién es Él. Usted y yo tenemos que comprender y saber quién es nuestro Dios. Ese temor se basa en el reconocimiento de que Dios es un Dios santo,
cuya misma naturaleza hace que Él juzgue al pecado. El temer a Dios es respetarlo con santo temor y reverencia y honrar a Dios como Dios a causa de su gran gloria, santidad, majestad y poder. Recuerden que Dios es poder. El genuino temor del Señor hace que los creyentes, nosotros, usted y yo, pongan su fe y confianza solo en Él para salvación. Solamente en Cristo hay salvación, mis hermanos. Tenga misericordia el Señor. Hay que andar en temor y temblor. Imagínense, yo le voy a hablar estos cortos minutos de las bendiciones de la obediencia. Busque usted el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo del 1 al 14. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas las bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Obviamente esto se lo habló en el Antiguo Testamento, pero también esta palabra es para nosotros. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tus canastas y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová un buen tesoro en el cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Esas son las bendiciones de la obediencia. Que el Señor nos ayude. Y le doy una tarea para su hogar, porque el tiempo es breve, mis hermanos. Lea usted el mismo capítulo 28 de Deuteronomio, versículo 15, al terminar todo el capítulo. Y usted se va a dar cuenta de las consecuencias de la desobediencia. No lo voy a leer ahora porque son muchos versículos. Son muchos versículos, hermanos. Llega hasta el versículo 68. Del 15 al 68. Léalo usted en su casa para que pueda darse cuenta de las consecuencias del pecado, de la desobediencia a Dios. La palabra del Señor, mis hermanos, es clara de la desobediencia, ¿verdad? Pero ¿sabe que hay una buena noticia para usted y para mí? Tenemos a uno, a Jesucristo el justo, juez justo, que nos perdona de todo mal, de todo pecado que podamos cometer, si nos arrepentimos de corazón. La palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Claro, todos estamos destituidos, pero Cristo vino a reconciliar al hombre
con Dios para que podamos alcanzar salvación y vida eterna. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, porque todos pecamos diariamente, dice, Cristo murió por nosotros. Gloria a Dios. Qué tremenda palabra, mis hermanos. Cristo murió por nosotros. Hemos pecado, sí, hemos pecado. Recuerde cuando trajeron a la mujer adúltera ante las plantas del Señor. El Señor le dijo, ni yo te condeno. Y le dijo a los hipócritas o a aquellos mentirosos o que se creían santos, tenían sus tremendas piedras y querían apedrear a esa mujer porque había adulterado tal vez o estaba en pecado. ¿Quién está libre de pecado? ¿Quién puede decir yo nunca he pecado? Hermano, no seamos honestos, seamos sinceros. Todos pecamos y tenemos a Jesucristo que Él nos puede perdonar. Tenemos a Jesucristo quien nos puede dar vida eterna. Tal vez usted ha pecado, usted se siente sucio a lo mejor, o dice, esto no es para mí, el Evangelio no es para mí. Cristo murió por toda la humanidad. Él vino a dar su vida para perdonarnos, para redimirnos de toda maldad, de todo pecado, mis hermanos. El enemigo siempre va a querer a usted hablarle al oído y decirle, mira lo que hiciste la otra vez. Hoy dijiste esta mala palabra, o tuviste una mala actitud. El enemigo siempre va a hablar a su vida y le va a recordar el pasado. Pero ¿sabe qué tiene que hacer usted? Recuérdele el futuro de él. Satanás, te recuerdo tu futuro. Como dice un pastor, dice, yo te recordaré tu futuro. Tu futuro será el lago de fuego y azufre. Pero mi futuro, aunque siendo pecador, aunque siendo débil, nosotros, los cristianos que creemos en el Señor, brillaremos con Cristo en el reino de los cielos. Por eso Satanás nos envidia a nosotros, mis hermanos. Usted tenga claro eso, que Satanás es un envidioso. Él es un envidioso que está derrotado y está vencido. Vencido por el nombre, por la sangre y por la palabra de Cristo. Él no tiene arte ni parte en su vida, querido hermano. Nosotros somos hijos del Rey de Reyes. Y nosotros, aunque seamos débiles, aunque seamos flacos, aunque hayamos pecado, nos levantamos, oramos a Dios, pedimos perdón, Él nos restaura. Estamos en el tiempo de la gracia, hermanos. Eso no quiere decir que usted peque deliberadamente. Total, usted dice, no, total, el Señor me perdona. Ojo con eso. Acuérdense la rebelión que estábamos hablando anteriormente. Recuerde que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero hay una salida, mis hermanos. No está todo perdido. No piense que esta palabra es para condenarlo. No, mis hermanos. Esta palabra es para restaurar su vida. Por la palabra dice que sois limpios. Vosotros sois limpios por la palabra que habéis oído. Y Dios quiere limpiarte. Dios quiere lavarte. Este es el mejor detergente que hay, mis hermanos. La sangre de Cristo te limpia, te restaura, te levanta, te alienta a seguir adelante. No le hagas caso al diablo, hermano querido, que él te habla al oído diciéndote cosas malas, negativas. Que tú no puedes, que eres un fracasado, que nunca vas a poder surgir. ¿Quién no va a surgir nunca va a ser él? Porque él es un derrotado, es un envidioso, un mentiroso, él es padre de mentiras. Recuerde que él vino a robar, a matar y a destruir. Pero Jesucristo vino a dar vida, y vino a dar vida en abundancia. Él vino a restaurar, a levantar al caído, a dar nueva vida, hermanos. Dios quiere darte nueva vida, quiere darte salud, quiere darte un lindo despertar, quiere darte una vida plena. Él no quiere verte más triste, Él no quiere verte angustiado. Jesucristo quiere verte feliz. Si Él te llamó es para hacerte feliz. No te eches más carga de la que puedes llevar. No te eches carga ni problemas encima. Jesús dice, echa sobre mí tu carga que yo te la llevaré. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Él hará, mis hermanos, cualquiera sea la situación que usted esté viviendo, aleluya. Yo no lo conozco, hermano, no conozco su situación de enfermedad, de salud, problema matrimonial, problema sentimental, no tengo idea.
Pero el que está aquí conmigo, hablando esta palabra, sí tiene idea de tu vida. Él conoce tus lágrimas, Él conoce tu lloro, Él conoce tu angustia, tu temor. Él conoce toda tu vida, hermano, y Él quiere ayudarte, Él quiere bendecirte. Él no quiere verte más triste, querido hermano. Ánimo, sigue adelante. Como dice un amigo mío, mi hermano Alonso, no somos de los que retrocedemos, sino somos de los que avanzamos para adelante, hermanos. Nuestra redención está cerca, aleluya. Ya viene la recompensa, mis hermanos. No nos detengamos porque hemos pecado. Sacudámonos del pecado, limpiémonos con la sangre de Cristo, hermanos, y levantémonos erguidos, porque nuestra redención está cerca, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito es la presencia del Señor, mis hermanos. Que el Señor bendiga esta palabra, que el Señor bendiga este mensaje en su corazón y en mi corazón. Recordemos que Jesucristo vino a darnos vida. Él vino a reconciliarnos. No desobedezcamos a la palabra de Dios. Tratemos de colocarle empeño, hermano. Luchemos, hermano. Estamos en un tiempo donde la muerte nos puede llegar en cualquier momento, en este tiempo de pandemia. Reconcíliese usted con su hermano que por años a lo mejor ha tenido una cadena. Corte la cadena, hermano, córtela. ¿Dónde va a cortar la cadena? ¿En el cielo? No, aquí hay que cortar las cadenas. Aprenda a pedir perdón. Si usted pide perdón, usted queda libre. Cuando usted guarda rencor, cuando usted tiene raíz de amargura, vienen las enfermedades, viene la miseria, viene la angustia a su vida y no puede ser libre, no puede levantar sus manos libremente porque tiene una cadena. Pero el Señor Cristo rompe las cadenas. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor para siempre. A Dios doy la honra y la gloria por esta palabra, mis hermanos, que ha sido para mi vida y también para su vida. Le invito a orar y a dar gracias a Dios por esta palabra. Padre eterno celestial, Dios de la gloria, te agradecemos, Señor amado, tu misericordia, porque tenemos un abogado, Señor, aunque hayamos pecado, Señor. Tú tienes poder para perdonarnos, Señor amado. Tú tienes poder para limpiarnos, Señor bendito. A través de tu palabra somos limpios. Dios mío, tenga misericordia de nuestras vidas, Señor amado. Líbranos, Señor amado, de la ira. Señor bendito, por misericordia, que esta palabra haga vida en nuestro corazón y podamos servirte libremente, Padre, por misericordia. Dios mío, te agradecemos todos estos favores y por esta palabra que tú has entregado en esta hora. Todo te lo agradecemos en el dulce nombre de Cristo, nuestro bendito y amado Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, mis hermanos, hermosa la palabra del Señor que nos ha entregado. Antes de finalizar, quiero entregar un cariñoso saludo a nuestro amado pastor Jorge Muñoz Rivera, a nuestra pastora Angélica Molina, a la Junta de Hermanos Oficiales Diáconos de nuestra iglesia, al cuerpo directivo y a toda la congregación. Oremos por nuestro amado pastor, mis hermanos, para que el Señor lo restaure, lo restablezca y pronto lo tengamos predicando la palabra del Señor. Vamos a orar ahora por los hermanos que están enfermos o aquellos que tienen alguna enfermedad o condición en el hospital, no sé dónde pueda usted tener algún familiar enfermo, pero el poder del Señor, este poder bendito que levantó a Lázaro de la tumba, así también Dios puede sanar a aquellos que están enfermos. Así que le invito a orar y a pedirle al Señor misericordia. Padre Celestial, delante de tus plantas, Señor amado, en los hogares o en los hospitales, Señor amado, donde haya un hijo tuyo, queremos hacer este ungimiento, Padre amado, a la distancia, a través de estas redes, Señor amado. Creemos en el poder sanador tuyo, Señor amado, porque tú tienes la autoridad para echar fuera demonios, para levantar, Señor, a los enfermos. En el nombre de Jesús reprendemos todo principado, toda saeta, todo demonio, todo vudú, toda hechicería y toda maldición que pueda haber en la vida de nuestros hermanos que están escuchando este mensaje. Padre amado, clamamos a la sangre poderosa de Cristo. Por misericordia, unge a nuestros hermanos,
Padre amado, aquellos que están con el COVID, Dios mío, reprendemos esa enfermedad de este país, Señor amado, que se retire por misericordia y por el nombre de Cristo, que no tiene arte ni parte esa enfermedad en la vida de los hijos de Dios. Tal vez, Señor amado, hay hermanos que sí han fallecido con esta enfermedad, pero esa es tu perfecta voluntad, Dios mío. Tu voluntad es perfecta, Señor amado, y la aceptamos. Pero por misericordia, libra a tus hijos, Señor amado. Guarda a tu pueblo por misericordia. Restaura nuestra tierra. Ayúdanos a nosotros a poder, Señor, arrepentirnos. Dios mío, orar y buscar tu rostro, para así también tú puedas sanar nuestra tierra y escuchar nuestra oración. Este ungimiento, Padre amado, lo hacemos extensivos a los hogares, en los hospitales, donde haya un hijo tuyo enfermo, o en otro país, Señor amado, este poder sanador llegue en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos todo, Padre, en el dulce nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Le damos la gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Ha sido un agrado poder entregar la palabra del Señor. Y deseo de todo corazón que el Señor nos bendiga, que pronto nos podamos reunir en la iglesia, mis hermanos, el deseo de todos nosotros, y sigamos orando también por los unos por los otros, para que así podamos estar prontamente juntos reunidos. Que el Señor les bendiga. Les dejo esta hermosa alabanza, conocida, ¿no es cierto? Y habitualmente que la colocamos siempre en la palabra del Señor. Dios les guarde y les bendiga, y para mi Dios honra y gloria desde ahora y para siempre.